os pasó de tener la sensación constante de estaros olvidando algo? Porque hace más de un mes hice el resumen de Deltarune capítulo 1 y el próximo vídeo a ese quería que fuera el resumen de Deltarune capítulo 2, al menos para quitármelo de encima. Y ya ha pasado un mes. Me he olvidado completamente de hacer el resumen. Bueno, gente, para los que no hayan visto el resumen de Deltarune capítulo 1, recomiendo ir a verlo o al menos echarle un vistacillo. Seguiré las mismas normas que planteé en el resumen del capítulo 1 y os recomiendo echarle un vistazo, ya que a lo mejor, si seguís las pautas que os voy indicando en este resumen, encontraréis cosas que, si vais por vuestra cuenta, no os parecerán iguales. Así que, como no voy a repetir esas cosas, echarle un vistazo si queréis. Antes de comenzar con el resumen del capítulo 2, os quiero comentar una cosilla que se me olvidó en el anterior resumen. Y es que mientras investigábamos la ciudad, podemos ir al hospital. Si entramos en una de las habitaciones, nos encontramos a Noelle, nuestra compañera de clase, la cual nos solicitó hacer el trío, hacer un grupo para, en caso de que fuéramos impares en clase, pudiéramos hacer el trabajo en grupo, y vemos que su padre está internado. Nos enteramos de que el padre de Noelle, debido a una enfermedad desconocida, y además este nos cuenta que trabajaba con Asgore en comisaría, solo que ahora está dado de baja. Después de eso, Noelle abandona el hospital y vamos junto a ella a la entrada de la ciudad. Nos cuenta que está enamorada de alguien de clase y adicionalmente nos añade la información de que su madre posee las llaves de la ciudad, la cual está cerrada. Si vamos al ayuntamiento, un empleado nos dirá que la alcaldesa, por tanto es mujer, es muy controladora con algunas cosas. Entonces podemos relacionar que a lo mejor la madre de Noelle es la alcaldesa de la villa. Esto tiene que ver con este capítulo, así que tenedlo en cuenta. El capítulo 2 comienza tal y como lo dejamos en el capítulo 1. Toriel se levanta de un susto debido a que Chris durante la noche se ha comido una tarta. ¿Recordáis lo que dije de que es hora de comer? Pues en fin, se comió la tarta que había preparado Toriel el día anterior. Para eso el cuchillo. Tras eso podemos investigar un poco las habitaciones, ya que hay nuevos diálogos, y entonces, tras investigar un poco la habitación, no voy a indagar demasiado, van al colegio en coche. Allí se encuentran con Susie, la cual ahora es mucho más abierta con Chris y es más puntual en el cole, lo cual está muy guay. Durante la clase, Chris se duerme debido a que ha estado toda la noche comiendo pastel, y al despertar, la clase ya ha terminado. Allí podemos hablar con Alphys y le dice que se preocupa un poco por él, ya que, de normal, suele tardar más tiempo en dormirse. Además, nos informa de que la ciudad ha sufrido un apagón. Chris sale de habitación y nos encontramos con Susie. Esta se burla de Chris por haberse quedado dormido en clase y entonces nos dice que ella tampoco ha dormido demasiado bien debido a lo que vivieron el día anterior. Es entonces cuando Susie lleva a Chris al armario para volver a ver a Ralsei y al resto, pero antes nos encontramos con Noelle. Podemos ver más o menos que actúa demasiado cariñosa con Susie e intenta convencernos de ir a la biblioteca a trabajar junto a ella y a Berly, el pájaro que se parece a Mordecai de Historias Corrientes, a hacer el trabajo en grupo juntos. Pero de primeras nos negamos. Tras irse Noelle, Susie y Chris entran en el mundo oscuro. Allí nos encontramos a Ralsei, el cual nos recibe amablemente y dice que nos ha echado de menos. Susie, un poco desesperada por querer hablar con Lancer, pregunta dónde está el resto, y es cuando Ralsei nos dice al oído que tenemos que ir al mundo de la luz, otra vez, al mundo normal, a la otra habitación a recoger todos los juguetes que hay por la habitación. Subimos y hacemos lo que nos ha dicho, recogemos todo y los llevamos de nuevo al sótano. Y allí el sótano, a medida que van cayendo los juguetes, se va convirtiendo en una villa mucho más animada y mucho más llena. Volvemos a ver a Lancer y a muchos personajes del capítulo 1. Y entonces vamos investigando poco a poco el cambio de la villa. Si vamos al punto de guardado, podemos ver otra vez cómo el nombre de Chris está en el nombre del punto de guardado. Y al guardar, se cambia a nuestro nombre. ¿Eso quiere decir que Chris ha guardado entre capítulos? Adicionalmente, encontramos un libro con información acerca del juego. Nos enseña las mecánicas básicas que ya aprendimos en el capítulo 1 y adicionalmente nos enseñan a los reclutas. Al parecer, a partir de este momento, si perdonamos a un número de veces al mismo enemigo, conseguiremos reclutarlo en una especie de Pokédex, algo similar. Si entramos al castillo, veremos que Ralsei nos ha preparado varias habitaciones, una por cada personaje, hay una para Chris, hay una para Susie, hay una para Lancer y adicionalmente está construyendo más en el piso de arriba, pero que por ahora, como está reformando, no quiere enseñarnos nada más. Adicionalmente, hay una cárcel en la que encierran al Rey del Caos, el villano del capítulo 1. También podemos investigar un poco el pueblo y ahí vemos que hay varias tiendas, una zona donde podemos ver los reclutas y adicionalmente el tendero que nos dice cómo encontrar la llave para pelear contra Yevil. Si hablamos con él, nos dirá que poseemos un cristal oscuro en nuestro inventario. Ese cristal solo refleja la sombra, o al menos es lo que nos dice, es un poco raro la verdad. Y nos dice que ese cristal es Yevil transformado al ser derrotado por nosotros. Es un poco raro de explicar, ¿vale? Pero digamos que ese cristal es Yevil. Entonces nos dice que lo guardará por nosotros, que vayamos a recolectar más y que a lo mejor en algún momento pasará algo. Entonces se lo damos y en un momento dado Susie comenta que tenemos que volver al Light World en algún momento para hacer un trabajo de clase. Es cuando Ralsei se pone en plan, no, pero deberíais de salir porque tenéis que estudiar. Entonces deciden salir al Light World, pero no sin antes Lancer y Rulskar unirse a nosotros porque quieren acompañarnos. Y adicionalmente, si habéis hecho lo que dije en el capítulo 1, se unirá también Stalwalker. Ya una vez de vuelta
en la ciudad, vamos a la biblioteca y vemos que antes de llegar hay una especie de atasco generada por ¿un perro? No sé, es un poco raro. Entramos en la biblioteca y Susie y Chris se ponen a estudiar. Pero bueno, duran como unos 5 segundos ya que Susie se harta y deciden entrar en la sala de informática para jugar videojuegos. Es cuando ahí nos damos cuenta de que la sala de informática se ha convertido en un mundo oscuro. Estos dos personajes deciden entrar y mientras caen al mundo oscuro vemos que algo se desprende del inventario de Chris. Si hablamos con Lancer desde el inventario, nos dice que Rulskar, o sea, el objeto brillante que estaba volando, ha salido pitando de su inventario al caer en el mundo oscuro. Nada más entrar en este nuevo mundo oscuro, escuchamos un grito proveniente de lo lejos. Así que vamos avanzando y nos encontramos a Noelle con un traje de damisela o maga blanca o lo que sea, y está siendo encerrada en una jaula cibernética. Allí nos presentan a la nueva villana, Queen, un personaje que se define como una computadora inteligente. Al parecer quiere esbirros para finiquitar su plan de dominación mundial, transformando a todos los presentes en robots. Peleamos contra varios de sus esbirros mientras ella se lleva a Noelle y entonces aparece Ralsei sin explicación aparente y nos dice que debemos de ir a salvar a Noelle. Tras avanzar un poco, llegamos a las afueras de lo que parece ser una ciudad cibernética. Mientras avanzamos por las afueras, vemos que aparecen varios carteles de Queen alrededor nuestra, como que se está publicitando un poco. Adicionalmente, vemos otro libro de normas en el cual Ralsei añade una nueva información, y esta es muy importante. A partir de ahora, si quieres reclutar a alguien, no puedes matarlo. ¿Recordáis que os dije que había como una especie de mecánica en la que podéis hacer una ruta genocida o no? En el capítulo 1, si intentabais matar a un enemigo, no lo matabais del todo. Simplemente cuando perdía suficiente vida, se iba del combate, huía. En este capítulo podéis empezar a matar a la gente. Si elimináis sus puntos de vida al mínimo, se eliminarán por completo de la lista de reclutas. O sea, es imposible reclutar a alguien que hayas eliminado. Tiene sentido. Y esa es la nueva norma. Si seguimos continuando, nos encontramos por segunda vez con Queen, la cual nos reta a un juego arcade de peleas, muy similar a Punch-Out. Se lo pasa muy bien y nos sugiere unirnos a su ejército de robots. Pero nos negamos. Tomando el camino que hay justo encima de este encuentro, nos encontramos un puzzle. Al resolverlo, conoceremos a Nubert, el cual nos dice que todos aman a Nubert. Automáticamente me vuelvo el fan número 1 de Nubert y nos dice que nos deja prestada para siempre una bufanda. Mira qué mono el Nubert. A partir de este momento resolveremos varios puzzles mientras nos encontramos con un trío de altavoces, los cuales se llaman Swing and Cakes. Tienen un nombre raro. Adicionalmente, conoceremos a un hacker, una flecha de ratón que nos pedirá buscar 3 tics azules por el resto del mapa. Si lo hacemos, desbloquearemos un mini detallito de fuegos artificiales muy chachis. Continuando con la historia, llegará un punto en el que nos enfrentaremos al trío de altavoces, descubriendo entonces que son un grupo de revolucionarios, los cuales nos vieron hablar con Queen al principio de todo y se piensan que somos sus secuaces. Nos retan a una batalla de baile y acabamos haciéndonos amigos. Cabe destacar que durante esta pelea Ralsei y Susie aprenden a tomar decisiones propias, ¿vale? Sin seguir las indicaciones de Chris. Tras el combate seguimos avanzando y llegamos a la tienda del trío musical, donde nos cuentan que Queen, antes de todo el pelfirro de crear la fuente oscura, era un personaje muy bueno con sus súbditos, solo que con la llegada del caballero, el que menciona en el capítulo 1, se convirtió en una villana que intenta dominar el mundo, convirtiendo a todos en sus secuaces. Después de esta conversación, seguimos avanzando hasta llegar a una zona donde nos montaremos a unas vagonetas personalizadas para ir por unos raíles. Allí Queen aparecerá e intentará obligar a Noelle a pelear contra nosotros, pero ella, la pobre que está toda tímida, se niega porque no sabe pelear. Entonces, Queen llama a su segundo soldado luminoso, Burly, el compañero de Noelle con el que tenía que hacer el trabajo en grupo. Al parecer también llegó a este mundo oscuro. Este choca con Noelle y la manda volando. Vaya compañero, de verdad, mandándolo volando así, es que no lo entiendo, mucho amor veo aquí. Empieza el combate contra Burly. Durante dicho combate, Burly nos cuenta que quiere ayudar a Queen, ya que este le prometió crear un mundo perfecto para él y Noelle. Claro, Burly, claro que sí, te lo has creído con patatas. Lo derrotamos y sale volando. Y nosotros, al ver que la carretera estaba sin terminar, también. Gracias al guión, aterrizamos en una montaña de basura, donde nos volvemos a encontrar con Nubert, porque amamos la basura, porque todos llaman a Nubert. Si vamos a la izquierda, desde donde caímos, nos encontraremos una puerta cerrada. Apuntárosla para luego. Si vamos a la derecha, nos encontraremos un cruce de caminos. En este punto, el grupo decide separarse, quedando Chris solo, ya que Susie quiere pasar tiempo con Ralsei. Chris irá completando algunos puzzles hasta encontrarse con Noelle, la cual está huyendo de Queen y se esconde en un sitio pidiéndonos que la distraigamos. Entonces, adicionalmente, también aparece Queen, la cual está huyendo de Burly y se esconde en el mismo lado que Noelle, pero sin darse cuenta de que se encuentra ahí. Y es en ese momento cuando tanto Burly como Queen
Quinn nos piden una tregua temporal para encontrar a Noel. Tras esta escena cómica, todos menos Noel se marchan y esta se une a Chris durante un rato. Con Noel investigaríamos el mercado de la ciudad. Mientras investigamos, veremos que Noel no está acostumbrado al sistema de batalla, por lo que le iremos enseñando poco a poco. También vemos que posee una habilidad única, Ice Shock. Vamos a eliminar este ataque de nuestras cabezas durante el resumen, ya que este ataque forma parte de una ruta aparte. Se le conoce como la ruta Snowgrave, si queréis buscarla en algún lado, pero yo recomiendo que para este resumen no toquéis ese ataque, ya que esa ruta Snowgrave es la ruta genocida, en la que matas a mucha gente, ¿vale? Matas a mucha peñita, y aquí venimos a hacerla pacifista, pero ya hablaré de ella en próximos vídeos. Siguen avanzando por la zona de tiendas hasta encontrarse con Quinn de nuevo, ya que ha perdido de vista a Beverly y está buscando a Noel, la cual se esconde en un montón de cajas. Es en ese momento cuando Quinn nos cuenta que quiere un mundo pacífico para todo el mundo, y por eso necesita a Noel, necesita dominar el mundo para convertirlo en un lugar pacífico. Tras contarnos esto, nos invita a echar unas partiditas, pero entonces aparece Beverly destruyendo la máquina con una estatua de oro maciza gigante. Tras una pequeña conversación, se van y Noel, al parecer, dentro de esa montaña de cajas, ha conseguido un disfraz para pasar desapercibida. Una caja en la cabeza con un pequeño dibujito de robot. Por el camino nos encontramos varias tiendas y me voy a centrar principalmente en la tienda del té. En esta tienda, cada personaje, dependiendo de los personajes que tengas en el equipo, te darán un té con el sabor propio de cada persona. Y al parecer, si buscáis en Google, ¿vale? Alguien se ha metido en el código de Deltarune, esto lo pongo como comentario, al parecer, dependiendo de qué personaje se tome el té con el sabor de cada personaje, responderá de una forma u otra. Vamos, que esta lista que os estoy poniendo aquí indica la cantidad de cariño que le tiene cada personaje a otros. Haré un vídeo aparte sobre esto porque me parece muy interesante. Seguimos avanzando por la ciudad y al llegar a esta carretera, que os estoy mostrando aquí, intentamos llegar a la parte inferior, donde nos encontramos a un perro blanco en carricoche intentando atropellarnos. Este perro es la personificación de Toby Fox, el creador del juego. Tras ser atropellados, aparece una pantalla de Game Over que intenta atropellar también el perro, y entonces aparecemos en una zona con un cubo de basura y un poco de musgo. Si tocamos el musgo, conseguiremos un título único para cada personaje. Podemos volver luego con Ralsei y con Susie y tocarlo otra vez para que tengan cada uno un logro único. Si nos fijamos en la pared de dicha habitación, veremos que tiene un árbol dibujado en la pared. ¿Recordáis el árbol del capítulo 1? El que nos daba un huevo. Pues intentamos hacer lo mismo de intentar entrar y salir todo el rato y llegaremos a dicha sala donde nos darán el segundo huevo. Esto es importante. Después seguimos avanzando, superando más y más puzzles y llegamos a una parte donde Noel nos tiene que ayudar a abrir una puerta solucionando un puzzle que es cooperativo. Mientras le intentamos ayudar, aparece Beverly y nos distrae un poco, lo cual es un poco tocapelotas porque este puzzle es bastante difícil y Noel no para de caerse. Tras solucionarlo, se cabrea al ver que Chris consiguió abrir la puerta, ya que él no consiguió abrirla. Tras un par de salas más, nos encontramos de nuevo con Beverly, el cual, al ver que Noel está con nosotros, se cree que la hemos secuestrado, por lo que pelea con nosotros para recuperarla. Durante esta batalla veremos el mensaje de huele a pollo congelado, pero por favor, por lo que más queráis, no uséis Ice Shock, ¿vale? No uséis Ice Shock en Beverly, ni en ningún otro monstruo, por favor. Tras un rato es derrotado y huye. Avanzamos a la siguiente pantalla y nos encontramos con la reina. Esta nos invita a su coche para esconderse de Beverly, vaya por Dios, pobre chaval, tío, y nos obliga a conducir evitando o no evitando, lo que queráis, a los coches y cogiendo bananas en la carretera. ¿Por qué bananas? Porque potasio. Al llegar a un cruce no podemos continuar porque se genera un atasco. Entonces Quinn nos dice que probablemente el perro en carricoche debe estar obstaculizando el tráfico de nuevo. Espera, ¿de nuevo? O sea, ¿ya van 2 veces que obstaculiza el tráfico este perro? Entonces nos pide ir a solucionar el tráfico pulsando un botón. Nos bajamos del coche y vamos en dirección al botón. Por el camino veremos a un personaje misterioso asomándose por la puerta de un cubo de basura. Con su extraña forma de hablar, se presenta como Spantom G. Spantom y dice ser un hombre de negocios. El mayor hombre de negocios jamás visto en la historia de la Tierra. De lo que nos podemos enterar en esta conversación que tenemos con él es que ha tenido muy malas ventas últimamente y que está intentando hacer un trato con nosotros, el cual, tras una pelea algo extraña, acabamos aceptando, más o menos. Entonces se va, pero no sin antes decirnos que nos esperará en su lugar de ventas casero. Y bueno, también dice que vayamos solos, un poco extraño. Tras eso desbloqueamos el tráfico y seguimos avanzando en coche. Quinn activa la Quinn señal para que Noel se dé cuenta de dónde estamos. Quinn nos cuenta que necesita a Noel ya que la considera la persona más poderosa que ha visto en su vida. Quinn se baja del coche, el cual explota justo después. Al parecer esta señora tiene un gustazo por las explosiones, yo también, y entonces nos deja tranquilos por un rato. Noel y Chris deciden avanzar en dirección al castillo y Noel, durante un puzzle de letras, nos cuenta un recuerdo de su hermana, llamada Des. Al parecer es importante porque lo está contando como si le hubiese pasado algo chungo a la hermana. Como dato adicional, en este puzzle desciframos con las letras la palabra December. Es entonces cuando llegamos a un mercadillo y nos reunimos con Ralsei y Susie de nuevo. Esta última le pidió a Ralsei
Ralsei que le enseñara magia de curación y durante ese tiempo aprendió un hechizo curativo un pelín pocho. Pero, en fin, es un Hadouken, ¿qué quieres? Ambos se unen de nuevo al equipo y a su vez aparecerá Stalwalker y se unirá también a nosotros. Es muy gracioso lo de Stalwalker. Al avanzar, nos percatamos de que Noel ya ha perdido el miedo a este nuevo mundo y nos ofrece varias soluciones para avanzar en los puzzles. Y llegamos, ahora sí, gracias a Dios, a la entrada del castillo de Queen, donde esta aparece junto a Berli y da por finalizada nuestra tregua. Entonces atrapa a todos los presentes menos a Ralsei y nos lleva a unas celdas personalizadas. ¿Os acordáis de Lancer? Gracias a que llevamos a Lancer en nuestro bolsillo, este consigue desactivar las jaulas pidiéndole a la máquina que traiga a la celda de Chris 999 palas. Un grande Lancer. Salimos y vemos que Lancer comienza a convertirse en piedra, sin motivo aparente. Al parecer él tampoco lo sabe. Berli se une a nosotros y nos dan la opción de revisar las demás habitaciones, añadiendo también una para Katy y Jokiton, o Jonkinton, la serpiente, nuestros compis de clase, vamos, la gata y la serpiente, y otra para Asriel. Esta última, Chris decide no mirarla, pero Susie se ríe de su contenido y le dice a Chris que rece porque ella y su hermano no se conozcan. Un poco raro ese último comentario, ¿no? También nos informan de que nuestra habitación pertenecía a un Big Shot, o un pez gordo, haciendo referencia a la frase que dice Spamton, por lo que podría ser su antigua habitación. Después realizamos un par de puzzles donde Berli nos termina diciendo que no es tan listo como todos creen, ya que su inteligencia se debe a Noel, la cual desde pequeña siempre ha estado ayudándolo a estudiar, ya que siempre le costaba mucho aprender cosas nuevas. Justo después de contarnos esto, Susie le dice que tiene que ser el mismo, que debe actuar como realmente él quiere. Berli le hace caso y se acaban haciendo buenos amiguis. Mira qué majo el Berli, al final es buena persona y todo. Ralsei aparece en la siguiente sala, al parecer lo han contratado de mayordomo temporalmente, y nos cuenta la situación de Lancer. Los Darkness, ¿vale? Los habitantes del mundo oscuro, se alimentan de la energía de las fuentes oscuras de su mundo. Por tanto, Lancer, al no pertenecer al mundo cibernético, pertenece al mundo de los juegos, no podría absorber la energía de dicha fuente, por lo que se convierte en piedra al no tener suficiente energía. La única excepción es la fuente del castillo de Ralsei, el Castle Town, que está hecha por oscuridad pura, permitiendo que cualquier personaje pueda vivir allí. Esto que voy a decir ahora es muy importante para el boss secreto. Antes de continuar, nos iremos por la puerta de teletransporte en dirección al basurero, donde allí nos esperará Spamton en su tienda casera. Es la puerta que está posicionada a la izquierda de todo, la que os dije que no estaba abierta. Ahora sí que lo está. Al hablar con él, nos contará la oferta que aceptamos anteriormente. Nos informa de que en alguna parte del castillo hay una armadura capaz de cumplir todas sus metas, la de Chris y la de Spamton. Para usarla necesita un CD que hay en dicha armadura. La única forma de acceder es a través de una llave que él posee, por lo que nos la vende al módico precio de... en fin. Compramos la llave y también tenemos la opción de hablar con él. Si hablamos con él, nos dirá que era un don nadie que gracias a una buena venta se volvió un increíble hombre de negocios. Conoce cosas del caballero, las cuales no nos cuenta, y también nos habla de un antiguo amigo suyo llamado Mike. Y al parecer también conoce a Yevil. Volvemos al castillo y avanzamos por las diferentes salas derrotando a los guardias y realizando algunos puzzles. Por el camino nos encontraremos al hacker, el cual nos ayudará a encontrar una habitación oculta en el sitio donde se encuentra. Al entrar habrá una cerradura. Chris mete la llave que nos dio Spamton y accedemos solos al sótano en busca de lo que nos pidió. Por el camino veremos al lado izquierdo durante un segundo un par de ojos flotantes. Tras buscar encontraremos la armadura en mala condición y cogeremos el disco vacío que había sobre ella. Tras eso volvemos con Spamton y le enseñamos el disco. Él se transfiere al disco y nos pide que lo llevemos de nuevo a la armadura. Al hacerlo no pasará nada en un inicio, pero al salir de la habitación en la que se encuentra la armadura veremos a Spamton con la armadura siendo sujetado por unos cables verdes. Entonces nos dice que ansiaba la libertad y que esa armadura se lo permitiría, pero realmente debido a los cables ve que sigue siendo un títere. Es entonces que para ser libre Spamton necesita el alma de Chris, por lo que intenta matarlo, pero aparecen Susie y Ralsei, recuerdo que estaba solo Chris, aparecen Susie y Ralsei para salvarlo e inicia la pelea contra el boss secreto. Tras derrotarlo, Spamton se convierte en un cristal negro y lo obtenemos a la vez que sus gafas. Antes de salir de dicho sótano, vemos que Chris se empieza a angustiar un poco. Después de esta pelea, Chris ha sufrido bastante. Si volvemos al basurero, varios personajes nos contarán el pasado de Spamton. En resumen, era un don nadie que consiguió una gran fortuna como vendedor debido a un usuario anónimo que le llamaba al teléfono de forma recurrente para decirle que tenía que vender. Pero al pasar el tiempo, esa persona dejó de llamarlo y se empezó a volver loco. Cada vez que intentaba llamar al teléfono, escuchaba lo mismo que escuchamos nosotros al llamar por teléfono en el mundo oscuro. Ya, continuando con la historia, es necesario volver al castillo, donde en un momento dado, Susie y Berli se separan del grupo para rescatar a Noel. Mientras tanto, Chris y Ralsei pelean contra Rulskard en un duelo a muerte con barcos, y Rulskard utiliza como barco el pato tanque que creamos en el capítulo 1. ¡Ay, el pato tanque! ¡Qué cariño!
cuánto te echaba de menos. Este dice que necesita ser la mano derecha del villano de turno, que se lo pide el cuerpo, vamos. Pero dicho cuerpo, justo después se acaba convirtiendo en piedra. Vaya por Dios. Por otro lado, Susie consigue rescatar a Noel y tienen una pequeña conversación en la que Susie da a entender a Noel que todo es un sueño. No pasa nada, puedes decir lo que quieras. Y entonces Noel en dicha conversación le confiesa un poquito de su amor a Susie. Y entonces se hacen un poquito más coleguis. También aparece Berlie justo después y le dice a Noel que a partir de ese momento estaba enamorado de Susie. Que no malentienda sus sentimientos, ¿vale? Que no crea Noel que Berlie está enamorado de ella, sino que realmente quiere a Susie. Y entonces la empieza a llamar Susan. ¡Ah, Susan! A lo cual ella no responde muy bien. Vamos, que casi lo mata. Nosotros todos preocupados intentando no hacer la genocida y va Noel, madre mía. Ya para acabar, nos encontramos con Susie y volvemos a encontrarnos con Quinn, la cual ha atrapado a Berlie desprevenido y nos obliga a pelear con él. Tras un rato consigue escapar de su control mental usando toda su energía. Madre mía, quedó reventado después, porque Quinn huye y nosotros la seguimos, pero Berlie se queda en el sitio. Es en ese momento cuando Quinn nos cuenta el motivo detrás de su plan. El caballero le contó que con el poder de la determinación, es una palabra difícil de decir, ¿eh? Con el poder de la determinación podría crear más mundos oscuros alrededor del pueblo y así fortalecer el poder de la oscuridad, permitiendo así crear un mundo ideal para todos. Vamos, que es un objetivo noble envuelto en un plan malvado. Quinn, de algún lado, saca un mecha para evitar que destruyamos el mundo oscuro. Y nosotros, gracias a la ayuda de todo el mundo, recogemos las piezas del pato tanque y fusionamos a todos los personajes con los que nos hicimos amigos durante el capítulo y adicionalmente metemos las piezas del pato tanque y creamos el pato mecha, con el cual peleamos contra Quinn en una pelea a muerte con mechas. Tras derrotarla, Berlie, con el poco poder que le queda, decide crear un mundo oscuro en el que todos sean felices. Muy noble de su parte. Pero Ral sí se lo impide. Es entonces cuando nos explica que si se crean suficientes fuentes oscuras, los titanes aparecerán y comenzarán a hacer sus fechorías. Además de que los Darkness desaparecerán para siempre, dejando a los Liners completamente solitos. Quinn, al enterarse de esto, pide disculpas, ya que no lo sabía, y decide pasar de su plan de dominar el mundo. Avanzamos hacia la fuente oscura y la sellamos con nuestro alma. Ya de vuelta a la biblioteca, vemos que están todos sentados en las mesas del aula de informática. Noel y Berlie se creen que ha sido todo un sueño, pero como que ha sido un sueño grupal, ¿vale? Que lo han soñado todos a la vez. Y Susie intenta como convencerles de que es verdad, de que totalmente ha sido un sueño grupal, un poco raro, pero vemos que su relación ha mejorado con el paso del tiempo. Es en ese momento cuando Chris decide recoger todas las cosas de la habitación del aula de informática y llevarlas al sótano para aumentar así la cantidad de personajes dentro de Castle Town. Allí podemos interactuar con todos los personajes y vemos que si vamos a la tienda del mercader le podemos dar el cristal negro de Spamton, el cual nos dice la historia un poco de Spamton y nos habla también de que para el siguiente enemigo secreto tendremos que usar una capa. Esa capa que la tenía dentro de su tienda ha desaparecido sin explicación aparente, por lo que ¿hay un espía entre nosotros? Ya de nuevas, entrando al castillo, podemos ver que Quinn tiene una buena relación con Lancer, pero nos enteramos poco después de que el Rey del Caos sí es el padre de Lancer, pero Quinn no es la madre de Lancer. Pero a partir de ese momento se autodefine como una de los padres de Lancer, no la madre, el padre. O sea, en fin. Pero sí que vemos un gesto cariñoso por parte de ambos. ¡Qué bonito, por favor! Tenemos la opción de investigar el resto del Castle Town o si no, directamente irnos para casa. Si decidimos ir a la villa, podremos interactuar con el resto de personajes, teniendo conversaciones totalmente nuevas, las cuales no me voy a centrar en ellas. Tan solo me voy a centrar en la tienda de Sans, un esqueleto del cual la gran mayoría ya conoceréis, ¿vale? Por Undertale, Deltarune o cualquier otro vídeo de internet, ¿vale? Porque creo que es el personaje más explotado del internet desde 2015. Pues resulta que Sans es un personaje esqueleto que ha llegado a la villa el día anterior, o sea, en el capítulo 1 llegó a la villa junto con su hermano Papyrus y ha decidido montar una tienda. En el capítulo 1 aún está en construcción, pero en el capítulo 2 ya está construida y podemos asistir a ella. Si asistimos a ella, nos presentamos con Sans, hablamos un rato con él, vemos que nuestra mami Toriel está intentando ligarse a Sans, o al revés, ¿vale? No sé, tienen como una situación muy cariñosa barra cómica, y Asgore de repente aparece también e intenta convencer a Toriel de que vuelvan. Un poco triste, la verdad, pobre Asgore. Es aquí cuando entra el factor huevo. Si investigamos toda la tienda, vemos que hay una cesta con huevos. Podemos interactuar con la
cesta y dejar ahí el segundo huevo secreto. El segundo easter egg. ¡Jaja! ¡Chiste! Ya una vez en casa, Toriel invita a Susie a quedarse a dormir. Esta accede y deciden hacer una noche de pelis, lo cual está muy guay. Oye, que una pijamada entraba, ¿no? Es en ese momento cuando, justo antes de empezar a ver las películas, Chris va al baño a lavarse las manos. Mientras se lava las manos, comienza a actuar de una forma un poco extraña, simulando el capítulo 1. Abre el grifo, abre el cajón que hay justo debajo, se quita el corazón del pecho, guarda el corazón dentro del cajón, salta por la ventana y empezamos a escuchar unos sonidos raros provenientes de un coche. Ya con la cámara en el exterior, ¿vale? En la habitación del salón, vemos que Toriel, poco después, está hablando por teléfono con la policía, informando de que alguien ha rasgado las ruedas de su coche. Muy extraño. Poco después, vamos de vuelta al salón donde los tres personajes empezarán a ver una película de la televisión. Es entonces cuando poco después todos los personajes se quedan dormidos y Chris se quita el corazón del pecho otra vez. Abre la puerta del exterior, saca un cuchillo, lo clava en el suelo y empieza a salir humo del suelo. Se coloca de nuevo el corazón y el juego termina con la habitación completamente llena de humo. Y bueno, también aparece en la televisión una especie de sonrisa. Pero eso es todo. Me quedan algunas cosas por destacar del pueblo, ¿vale? Tengo que hacer un resumen de los dos capítulos en base a lo que ocurre en los pueblos, pero por ahora no vi tan importante esa información, así que os haré un vídeo aparte informando de lo que ocurre en cada capítulo, ¿vale? Y bueno, gente, eso ha sido todo por aquí. Espero que os haya gustado. Ha sido un resumen bastante complicado de hacer, pero bueno, espero que lo estéis disfrutando y si os ha gustado, gente, dadle a like, suscribíos y nos vemos con más. Muchas gracias por haberos pasado y ¡adiós!